Bienvenidos una semana más a nuestro paseo, que no va a ser ni afectivo, ni sentimental, ni nostálgico. Este número va a ser misterioso. Y digo misterioso porque los habituales recordaréis que a principios de temporada nos visitaron en un programa doble Francis y, bueno, yo sigo diciendo Francisco José Martínez López, insisto, y Francis se comprometió a traernos un par de programas sobre leyendas y misterios de edificios de Huelva. Esos son unos podcasts que él cuelga en las redes sociales y a mí me parecen interesantísimos y creo que es muy interesante conocer esa cara oculta de Huelva. Misterios, leyendas, tanto de edificios, de casas particulares, como de clínicas y edificios religiosos. Es una novedad, vamos ya por casi 400 programas, así que ya es hora también de que tengamos algo novedoso. Así que bienvenido, querido amigo Francis. Encantado, como siempre, un placer, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Fue en septiembre cuando hablamos de esto? Sí, señor, sí, señor. Bueno, ya lo tenemos aquí, yo creo que eso es importante. Ya lo tenemos aquí. Además te digo una cosa, yo te leo todas las semanas cuando tú lo cuelgas, pero estoy seguro de que nuestros telespectadores descubrirán cosas extrañas, cosas raras, cosas curiosas que en algunos casos han oído lejanamente hablar de estos misterios y leyendas. ¿Es Huelva una ciudad misteriosa? Pues sí lo es, sí lo es. Es una ciudad mágica, mágica. Yo creo que esas casas encantadas, bueno, Huelva y toda la provincia, ¿eh? Fíjate, yo empecé a hacer un programa de Canal Sur, como tú sabes, de mitos y leyendas de Huelva, se llama así, para hacer 5 o 6 programas y llevamos, no soy tu programa, que es el decano casi, o el vicedecano de la televisión onubense, pero en el ámbito de la radio llevamos 4 años y casi 200 programas hablando de mitos y leyendas de Huelva y la provincia, de personajes que se pueden escuchar todos, porque están bastante claros en internet, mitos y leyendas de Huelva, ahí están todos los programas para que se puedan escuchar. Y la verdad es que hay muchísima gente que me pregunta o me dice, oye, ¿por qué no tratas este tema? ¿Por qué no tratas el otro? Y uno de ellos es precisamente pues las casas encantadas que hay en Huelva, porque tenemos una tradición enorme. El imaginario colectivo onubense es de crear, es muy de orientarse hacia la creación de personajes tipo fantasmas, de ruidos, de cosas, de misterio, de decir, realmente tenemos una cantidad de edificios. Hemos hecho una pequeña selección, porque podríamos haber cogido para hacer una serie completa. A mí me alegra que estés aquí por muchas razones. Siempre he dicho que eres el padre de las caras de Huelva, que las caras de Huelva se publicaron. Hombre, que me acuerdo, no se me olvidará nunca, porque íbamos, y tú, don José Vilaplana, que era el obispo, y yo acababa de hacer una entrevista a don José en nuestra emisora universitaria, en Uniradio, íbamos a tomar un café y me zampaste. ¿Le gustaría publicar un libro con esto de las caras de Huelva que me gusta mucho? Me dejaste de piedra, digo, hombre, un libro a los 60 y tantos años, encantado de la vida. Lo que no me podía imaginar, porque eso era en el año a principios de 2009 o finales de 2008, lo que no me podía imaginar que 14 o 15 años después estaremos llegando a los 400 programas. Que y que el libro sea el libro más editado de la literatura reciente onubense. El libro va por la 8ª edición. Claro. Y se sigue vendiendo, ¿eh? Afortunadamente, y se sigue vendiendo. Porque es muy interesante, la gente quiere conocer su territorio, sus orígenes, las personas que lo habitan. Yo creo que es muy importante que en Huelva rescatemos ese bienestar psicológico, ¿no?, de nuestra tierra. La vida te trae tanta sorpresa que quién nos podía decir aquel día cuando íbamos por los pasillos de universidad la universidad que esto iba a llegar a 8 ediciones, que iba a estar en la radio, que luego iba a estar en la tele. Llevamos 14, esta es la temporada número 14. Es tremendo. Y además tengo la gran satisfacción, no solo de lo que acceden los telespectadores a la página del programa, a mi página personal en Facebook, sino es que es tremendo por la calle la de personas que le paran. A mí me paran, y dice, tú eres amigo de Diego Lopa, ¿verdad? No es broma. Sí, porque te hemos visto en el programa. La cantidad de gente que me paran. Yo lo comenté el otro día, que yo estaba en una farmacia y estaba hablando, estaba en la cola, y cuando yo me dice una señora, ¿usted es Diego López de las Caras? Hombre, pues mira, qué alegría saludarlo, porque en mi casa todos los viernes se pone las caras de Huelva, no se pone ni película, ni santa, las caras de Huelva. Me alegro mucho. Entonces, esas son satisfacciones, porque a mí esto
esto, tú me conoces, a mí el programa me da mucho trabajo organizarlo. Yo sé y cómo montarlo, tú lo trabajas, cómo preparas las escaletas, cómo preparas todo. De forma altruista, hay que decir que es de forma totalmente altruista, es decir, que Diego lleva 14 años, nunca ha cobrado ni un céntimo. No solo eso. Te ha costado dinero, obviamente. Sino que al principio yo tenía 2 programas, este y Último Café. Sí, me acuerdo que también pues Último Café sí que me costaba dinero porque venían gente que eran de Sevilla siempre gente de Huelva, pero que estaban en Sevilla, por ahí, me costaba el almuerzo, me costaba... O sea, nunca, no solo nunca he cobrado nada, sino que además me ha supuesto gastos, pero bueno... se hace con cariño, es tu vida también. Me compensa la satisfacción, nunca pensé yo que yo iba a estar haciendo lo que a mí en definitiva siempre me ha gustado, que son los medios de comunicación, y mi primer trabajo, el segundo, primero fue un año que estuve ejerciendo magisterio, pero luego lo demás ha sido la radio hasta que me prostituí laboralmente, como la banca. Como digo Héctor Corpo, me prostituí laboralmente. Bueno, pues mira, vamos a empezar el recorrido por una serie de vídeos que tú me has propuesto y vamos a ver cuáles son los misterios y qué hay de leyenda en cada uno de esos edificios. De modo que podemos meter la primera fotografía, que es del convento de las Agustinas. Pues sí, fíjate, eso es el interior del convento. Las Agustinas, según algunos relatos, llevan 800 años en la ciudad de Huelva, aunque hay quien lo duda, en fin, eso hay una controversia entre los historiadores de la propia Universidad de Huelva, pero el edificio del convento sí tiene 400 años, es decir, es un edificio muy, muy antiguo y se ha remodelado muchas veces. Recientemente se hicieron unas obras y aparecieron unas zonas que no estaban a la vista, ni mucho menos, y en esas obras aparecieron pues los cadáveres de unos niños pequeños, de algunas monjas. Entonces empezó ya a correrse, aquí en Huelva rápidamente, cuando ocurre algo empieza a correrse el bulo de que ha aparecido eso, de que eso qué es. Pero lo traemos aquí no por ese hecho, que ha ocurrido en muchos otros sitios, en Trigueros ha ocurrido muy habitualmente y en otros pueblos. Habitualmente en muchos conventos. Sí, porque era una fórmula de enterrar a la gente, de tal vez ocultar alguna cosa, entonces bueno, pues se hicieron. Pero el caso de las Agustinas es especial porque una vez que se descubre esto, bueno, se hace la excavación ecológica, sale todo, en fin, pues resulta que a partir de ese momento empiezan a escucharse unos ruidos, sobre todo unos lamentos, unos llantos de niños, que no se sabe de dónde vienen por la noche cuando ya no hay niños, porque el colegio, esto es el convento, el colegio está justo sí. Entonces, la parte del convento, pues se escucha. Bueno, vamos a matizar porque que esto está completamente separado del colegio. De hecho, el colegio, la obra que ha abierto a la calle de la del Banco España, es novedoso. Bueno, sí, esa parte sí. Realmente fíjate, el convento daba a la calle de las monjas. No la plaza, la calle 3 de agosto se llamaba la calle de las monjas, y por detrás el convento daba a la calle de los palos, que ahora es la calle Palos de la Frontera, pero era de los palos porque se ponían unos palos allí para que en las pandemias la gente... Eso lo vamos a ver luego, o en otro programa, uno de los 2 programas, con la Casa del Diablo. Pues claro, sí señor. Y bueno, pues ahí lo que se escuchan son esos sonidos. Cuando ya se ha levantado todo, ya parece que se ha calmado la cosa, pero bueno, ha quedado ese relato ahí de que el edificio estaba encantado y de que esos sonidos eran de los niños que habían enterrado allí, que no se sabía de dónde venían. No hay ninguna noticia al respecto, simplemente se encontró, pero no se encontró ningún hallazgo más, simplemente eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es uno de esos edificios que va adquiriendo poco a poco ese carácter de misterioso, de mágico, de encantado. Bueno, y digo yo, curiosamente, tanto en las Agustinas como en la provincia aparecen niños. ¿Tendrá que ver con nacimientos no deseados? Podría ser niños que muchas veces son abandonados por los padres y terminan en los conventos y el niño llega en malas condiciones y puede morir, en fin, hay muchas probabilidades, no podemos hacer tampoco muchas elucubraciones, aunque seguro que lo que tú dices es verdad. Sobre todo en algunos de la provincia se ha investigado y hay cosas constatadas. Bueno, pues que sepan ustedes el misterio que tiene, que guarda o que conserva el convento de las Agustinas, de las Madres Agustinas, que hoy día es un colegio en pleno centro de Huelva. Magnífico colegio. Magnífico colegio.
Yo cuando estaba en Radio Juventud, desde las ventanas de grabación que estaba al fondo del edificio, se veía el patio de las Agustinas, que está detrás. Radio Juventud estaba en la Gran Vía, en el número 1, donde estaba la cafetería Pelayo, en el último piso, y me acuerdo que se veía allí el huerto y todo, y se ve un huerto amplísimo y unas pequeñas construcciones que posiblemente serían estas que hemos visto. Claro, te estoy hablando que lo veíamos desde la altura de un piso de una calle colindante, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar de fotografía y qué curioso esto que me propones ahora. Esto está en la calle, ahora hay un restaurante, sí, ahora tiene otro nombre, en la calle Verdigón, pero yo he nacido justo en la acera de frente de esto. Y entonces ahí lo que ha habido siempre y lo que había cuando yo nací era una tienda de ultramarino que se llama Los Raíles. Y su propietario era... De esa no me acuerdo yo. Era Ramón... No, yo me acuerdo porque yo nací en la acera de frente. En la acera casi justo frente había una casa muy amplia donde había un practicante muy popular que era Claudio, que tenía una moto, y pegando estaba el consulado inglés, que mucha gente no sabe, el consulado inglés estaba en la calle Verdigón, y pegando al consulado inglés estaba la casa donde yo nací. Con lo cual, Los Raíles era un sitio donde se iba mucho a mi madre. Compra... ¿Ibas tú a hacer los mandados? Había dos, estas, y más para abajo estaba la tienda de Manolo Cortés, que eran las dos tiendas que había en la calle. Entonces, además, tiene la anécdota, antes de entrar en los misterios, que Ramón era directivo de la Hermandad de la Victoria, y los miércoles, pues los pasos paraban en la puerta de Los Raíles y él sacaba un refrigerio para los costaleros, que tú sabes que entonces eran profesionales, eran la gente del... Sí, venían del puerto, o de Sevilla. Generalmente del puerto, no era como ahora. Y bueno, pues luego eso estuvo cerrado mucho tiempo. En la parte alta hubo una academia que pusieron unos compañeros míos de estudio, Pepe Quile, Antonio Fernández, Aguilar, y pusieron una academia que estuvo mucho tiempo ahí, muchos años. Y bueno, pues dinos cuál es el misterio. Bueno, pues mira, esta cafetería, pues el misterio que tiene es que la cafetería empezó a funcionar y de repente pues empezaron a escuchar ruidos raros. En otros sitios se mueven cosas, aquí no, aquí lo que pasaba era que toda la instalación eléctrica tenía vida propia. Y que además la televisión que había allí se encendía cuando quería, se paraba, se cambiaba de canal, se ponía con interferencia, es decir, que realmente no tenía ningún sentido. Cambiaron la tele, cambiaron yo no sé qué, y seguía pasando lo mismo. Y bueno, pues ya empezó a hablarse de que allí pasaban cosas raras, fundamentalmente, sobre todo movimientos, y sobre lo que más le daba a la gente era que estaba allí tomándose algo y escuchaba un grito o un ruido espeluznante. Sobre todo esos ruidos son muy comunes en este tipo de casas, ¿no? Es como una cosa, esto es el imaginario colectivo, no decimos que exista nada anormal, ¿no? Pero que sí es verdad que la gente, pues cuando esto lo escucha alguno, lo cuenta, pues ya el otro también parece que lo siente, y entonces se va pasando de unos a otros. Y esta cafetería en concreto, este bar, pues se hizo famoso por esa circunstancia de tener unos ruidos y unas interferencias. Esta calle tenía la curiosidad de que la tienda de ultramarino se llamaba Los Raíles porque tenían unos raíles para meter la mercancía, igual que la droguería de los Borreros, que estaba frente a donde está la caja de ahorro yo no sé si tú conociste ese detalle, los raíles pasaban por... No, pero sí lo he visto en otros sitios. Pasaban por la calle, bueno, pues esto tenía los raíles, y esto pues para centrar más todavía, actualizando la Huelva, diremos que está pegando a Verdigón 14. A la calle, al bar de ese mítico edificio. Sí, este era un restaurante muy largo. Sí, es enormemente, lo cual facilita, yo cuando lo leí, facilita el que haya misterio, porque es que es tremendamente... Te vas metiendo para adentro, y vas entrando en un mundo, ¿no? Claro, vas al restaurante y bueno, tienes lo que tienes fuera, luego tienes otro, pero es que sigue y luego tiene como una especie de patio y al fondo tiene todavía más espacio. Y el Verdigón 14 no es tan largo, pero también tiene su entrada, su otro salón, su patio. Yo Verdigón 14 lo frecuentaba mucho porque su dueño, Manolo Gil, era hermano de mi tío Ramón Gil, que vivíamos en la misma casa frente, y íbamos a ver al tío Manolo, que era soltero, y íbamos mucho allí. No era muy amigable de que fuéramos, el tío Manolo no tenía un carácter muy amable, pero vamos, que entrábamos mucho en esa casa. Esa casa se dice que es la más antigua de Huelva, no es así, pero sí es una casa muy, muy antigua,
que puede tener del siglo XVI prácticamente, pero es más antiguo el humilladero de las Cintas, quizá el edificio más antiguo que tenemos en la ciudad, pero esta podría ser la segunda o la tercera. Bueno, pues esto sí que viene ahora, sí que es un misterio, la calle Hinojo. Bueno, eso ya... Podemos cambiar la fotografía. A mí yo esto cuando te lo leí me impactó la serie de movimientos y la serie de cosas. Bueno, pues tuyo es la máquina de coser, las muertes, tuyo es... Pues mira, esta es una historia muy bonita. Esta historia se ha repetido 2 veces en Huelva. Hoy una y quizás en el próximo programa veamos otra. Muy parecida, todo de costurera, de máquina de coser. En este caso se trata de una señora que era costurera, que trabajaba haciendo en su casa como modista, y esa persona enfermó y veía que se podía morir. Entonces era muy religiosa y le dijo a su hermana, le dijo, mira, si yo me muero, vende lo más preciado que yo tengo, que es la máquina de coser, y das unas misas para mi alma, ¿no? Das una misa en mi nombre cuando yo fallezca. La señora se lo dice a la hermana, la señora fallece, la modista, y la hermana, mientras que justo después de ella fallecer, intenta vender la máquina, mientras que la vende y no, se muere también la hermana. Fíjate qué casualidad. Sí, pero no acaban las muertes ahí. No acaban las muertes ahí, sino que esta hermana le había dicho a su hija, ¿no?, que era la sobrina de la modista, le había dicho a su hija que tenía que vender eso, que era un encargo para que ella lo supiera, ¿no? Pues da la casualidad de que se muere la hermana y al poco tiempo, cuando todavía no han vendido la máquina de coser, se muere la hija. Fíjate la historia. Con lo cual, la máquina no se vende. Y entonces la máquina adquiere vida propia, según cuentan, y la máquina, sobre todo por las noches, funciona sola. Es curioso que en distintos misterios que vamos a ver, siempre hay una máquina que funciona sola. La máquina, sí, la máquina de escribir, el piano, yo no sé qué, siempre es una tradición, digamos, de ese imaginario colectivo que te parece que ocurre eso, ¿no? Y entonces, pues en este caso... ya se convirtió, aquello era una feria, la gente iba a verlo, entonces bueno, al final lo que se hizo fue que vendieron la máquina, la quitaron de la casa, y en este caso concreto, al quitarla de la casa, ya no se escucharon los ruidos de la máquina de coser. Hay otro caso en Huelva, que veremos la semana que viene, que curiosamente vendieron la máquina, se fue la máquina del sitio y siguió sonando la máquina de coser. O sea que hay diversas versiones. Eso es muy típico en esas casas encantadas que estamos tratando de nuestra ciudad. Pero es que me llama la atención la sucesión de muertes que hay. Sí, la casualidad. La señora, rápida, la hermana, sí. La hija, todo el que sabía que tenía que vender la máquina... Es que yo vinculo, parece como si fuera una maldición, el que se entere de esto se muere. Sí, una cosa, es una casualidad, pero también podemos nuestro imaginario puede asociarlo a eso, claro. Es que eso que tú escribes y esto que estamos viendo hoy hay que basarlo en el imaginario. Claro. Indudablemente. O sea, tenemos las gotas de realidad de lo que trae la tradición oral de unos a otros. Para eso están los mitos y las leyendas. Y nuestra tierra es riquísima en mitos y leyendas, riquísima. Bueno, pues vamos a cambiar a una historia muy bonita, porque esta es la historia de la calle San Sebastián. He buscado una foto muy antigua de la calle San Sebastián, fíjate. Efectivamente, qué bonita. La calle era muy bonita. Lo que pasa es que, mira, yo soy muy sansebastianero, sabes que lo he pregonado, lo he saltado 2 veces. Cada año para San Sebastián se hace un programa especial en las caras de Huelva. Pero entiendo cuando muchas veces dices, es que se tiró, es que no había más remedio, es que la entrada de Huelva entonces era por la carretera de Sevilla, por la Alameda Sunden, y era imposible. O sea, Alejandro Herrero, que fue un visionario... Hombre, la verdad que hizo la entrada de la Avenida Andalucía tan ancha, que le criticaron muchísimo que fuera tan ancha, y hoy día es una señal de identidad de nuestra tierra. Yo creo que pocas capitales de provincia tienen una entrada como la que tenemos nosotros aquí en Huelva. La calle San Sebastián era... Yo además es una calle que conocía perfectamente porque mi íntimo amigo Alberto Martín vivía en una casa pegando a donde había estado el cementerio. Sí, exactamente. Y además tenía una escopeta de plomillo. Ahora es la calle William Martin. Se le ha puesto ese nombre. Por ahí hay una que tiene William Martin, sí. Y íbamos mucho, estábamos en el colegio juntos, y como los Enrique VI, a los 3 íbamos mucho, y atravesábamos muchísimo por aquí.
Tanto es así que cuando di el pregón de San Sebastián, yo sabía lo que había en cada de comercio, en cada calle, en cada sitio, pero no sabía los nombres y tuve que recurrir a Camilo. Bueno. Camilo, que se conoce la calle, y él me decía, no, mira, esta tienda se llamaba tal, esta taberna se llamaba tal, esta, en fin, y él fue poniéndome los nombres a los sitios que yo conocía. Bueno, pues vamos a ver esta historia tan bonita, porque esta es una historia muy bonita. Pues sí, fíjate, había esta historia del siglo XIX. Sí, había allí en esta calle, en la calle San Sebastián, el agua venía, bueno, estaba la calle La Fuente también, que tenía agua, pero aquí había abundancia de agua de los Cabezos, entonces había un pozo, y en ese pozo lo que ocurrió fue que había una chica, una muchacha, que por un desagravio, por un desencuentro amoroso, por algo relacionado con su amor, con lo que fuera, la chica entró en una depresión y se tiró por el pozo. Dicho usted lo de suicidarse por amor. Eso es, exactamente, fue literalmente por amor. Y entonces esta chica pues se tiró, bueno, pues los vecinos, en fin, aquello pasó, pero al poco tiempo en el pozo aparecía una luz que se movía dentro del agua, debajo del agua, digamos, que se movía y se movía el agua además sin que hubiera nadie que la tocara. Entonces el pozo empezó a decirse que era un pozo encantado y que era el espíritu de la chica que seguía allí todavía enamorada. Entonces, bueno, pues eso empezó ya a hablarse, ya la gente iba a ver el pozo, iba a ver si se veía la luz por la noche, aquello era también, cada vez que ocurre una cosa esta, en Huelva se monta una feria. Luego veremos una feria tremenda, que sí, eso fue. Vamos a ver ahora. Sí. Aquello fue tremendo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya los que vivían alrededor ya estaban un poco nerviosos, además el que hubiera allí decían que era el espíritu de la chica, ya les daba miedo pasar por allí por las noches. Al final lo que hicieron fue tapar el pozo, literalmente, lo taparon entero y ya no se volvieron, obviamente, no sabemos si allí seguirá... Y muerto el perro, muerto la rabia. Exactamente, esto es como vender la máquina de coser, ¿no? Ya se acabó el problema. Pero es una historia muy bonita de cómo esa historia de amor deriva en que la gente ve esa luz y ve eso que creen que es el espíritu de la chica enamorada. Es que cuando el amor llega al punto de que tú pierdes tu vida por desamor, en este caso, la verdad es que tiene un ingrediente mucho todavía bonito, sentimental, atractivo, romántico. Sí, era la época del romanticismo, estamos hablando del siglo XIX, o sea que era algo muy habitual. Hoy día ya no es afortunadamente no es habitual eso. Ay, mi calle San Sebastián, yo siempre digo mi calle San Sebastián, le tengo tanto cariño y tanto afecto a todo lo que rodea a la calle San Sebastián, que esta leyenda todavía enriquece más esa cercanía. Además, yo te digo que yo he traído esta foto que me parece magnífica, porque yo sigo viendo la calle San Sebastián, pasaba tanto por ella que la sigo viendo. Aquí hicimos un día un programa con Manolo Mojarro, que es arquitecto de la Diputación, porque Manolo tenía la costumbre, cuando estaba estudiando y iba al colegio, hacía fotografías del derribo de la calle San Sebastián. Entonces hicimos un programa con Manolo de la evolución, ¿no? De la evolución, efectivamente, y llegamos al final donde se ve lo que hoy es Pablo Rada, totalmente sin ningún edificio, salvo uno que hay frente a los dos a la piscina, que está en un altillo y hay una farmacia allí, que era el único edificio. El único que se hizo único que yo cuando la veo me da mucha pena. Y ahora de verdad que veo esta fotografía tan fantástica. Ahí está la casa de los Litri, y en esta otra esquina frente estaba la célebre taberna de Márquez, de la familia de nuestra querida Rocío. Rocío, buena amiga de nosotros, sí señor. Bueno, pues, en fin, adiós calle San Sebastián, hola la orden. Bueno, esto ya ha sido una historia gorda. Esta seguro que la conoce muchísimas personas. Sí, porque esto me suena a mí muy reciente, decía el fantasma de la orden, el fantasma de la orden. Sí. Cuando el fantasma de la orden tú ya tenías 31 años. O sea, que fíjate, sí. Yo tenía 11 años, yo me acuerdo porque mi padre era el que me contaba, esto es lo que voy a contar, ¿no? Es una historia además que yo he documentado mucho, me ha gustado mucho y la he documentado. Muchos de nuestros oyentes se acordarán del famoso caso del fantasma de la orden. De hecho, lo que quedó fue un bar que se llama el Fantasma de la Orden, donde te ponen fantasmita, rebujito de fantasmita, menudo de fantasma, el fantasma la lioli, etcétera, ¿no? En amarillo también. Entonces, bueno, pues
Fíjate, esta es una historia también de amor, y muy, muy, muy bonita, muy bonita, muy bonita. De amor y de despechos. Y de despecho, de desamor, de celos, fundamentalmente, más que de amor. Fíjate, había un edificio, esto fue en la calle Ignacio María Alba. Había ahí en ese edificio, era un edificio recién terminado de construir, tenía solamente 4 plantas y vivían 2 vecinos por planta, luego había 8 vecinos, y una chica que vivía allí, su familia, se iba a casar. Esta chica había tenido un novio previamente y ese novio había muerto. Pero bueno, ella pues, se murió el novio, y se echó luego posteriormente otro novio y se iba a casar con él, ¿no? Algo normal. Vino la familia para la boda, y vino una prima, sus padres eran primos hermanos, y esta era una prima segunda de ella, que lo que ocurría era que como la casa eran pequeñas y vinieron muchas familias, pues se fueron a un piso que había en el mismo bloque. Y entonces allí se quedó esa familia, ¿no? Entonces, de repente, está preparando la boda una noche se escuchan unos ruidos, pom, 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 a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Entonces, los vecinos que llevaban poco tiempo en el bloque y no se conocían entre ellos ya empezaban a protestar. ¿Pero quién está colgando unos cuadros por la noche a las 2 de la mañana? ¿Esto qué es? ¿Qué vecinos tenemos? No sé qué. Ya empezó a hacer una habladuría y bueno, pues pasó el primer día, esto duró 6 días. El segundo día se volvieron a escuchar los sonidos y ya la gente se puso muy nerviosa. Pero esto que daba la casualidad de que quien provocaba los sonidos, golpeaba desde su habitación, golpeaba al lado de la viga maestra y del edificio, y al lado había un desagüe. Entonces ese desagüe amplificaba el sonido, y el problema era que no se sabía de dónde venía el sonido retumbaba en todo el edificio por ir la viga maestra y haber un hueco ahí. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que se escuchaba en todo el edificio, nadie sabía qué era, ya en la calle se comentaba, en las tiendas, iban a comprar los vecinos, mira lo que nos pasa, no podemos dormir, yo no sé qué, estamos nerviosos, bueno pues, y el tercer día vuelve otra vez a pasar eso, y ya aquello se convierte en una feria. Como la gente sabía de que se iba a casar una chica que había tenido un novio previamente y había muerto, ya el tercer día ya la gente decía, pensaba que era este es el espíritu del novio que murió. Y entonces, bueno, pues ya la gente, claro, pues la gente, aquello se convirtió auténticamente en una feria, ya la gente iba por allí, ya al cuarto día, allí estaba el que vendía los coquis, el que vendía las pipas, estaba aquello, la gente se sentaba allí en una placita que hay delante de esta calle Ignacio María Alba, y bueno, pues aquello se convirtió en Huelva no se hablaba de otra cosa, de que en la orden había un fantasma que era el espíritu de un chico que había muerto porque su novia se iba a casar con otro. Entonces, o sea, bueno, tenía todos los ingredientes para el misterio. Para el misterio, totalmente. Y para la leyenda. Esto terminó en el juzgado, en instrucción número 1 de Huelva. Fíjate, entonces, claro, ya al quinto día seguía aquello así, ya no sé, yo me acuerdo, o sea, yo conozco esta historia porque mi padre se la contaba a mi madre y la hablaban en casa y yo la escuchaba, yo decía, pero ¿esto qué es? Yo tenía 11 años. Yo me acuerdo, perdón que te interrumpa, yo me acuerdo de eso, no de haber ido, pero me acuerdo perfectamente de la revolución que se formó en Huelva. Huelva no se hablaba de otra cosa más que del fantasma de la orden. orden. Entonces, bueno, pues ya el quinto día la gente está, ya los vecinos empezaron a estar nerviosos y le preguntaban, entre comillas, al fantasma, le preguntaban, mira, da un golpe si es que sí, da 2 si es que no, ¿es por la boda? Y hacía pum, y daba 1, entonces ya la gente, todavía eso creaba más es por la boda, ha dicho el fantasma que es por la boda. En Huelva no se hablaba de otra cosa. La policía ya estaba muy nerviosa, ya el quinto día allí se congregaron cientos de personas, y ya aquello podía ser un altercado público, o sea, ya aquello era un problema. Algunos vecinos se fueron porque estaban nerviosos, se fueron a vivir con familiares y eso durante unos días. La boda se retrasó, porque aquello, claro, cuando el fantasma había dicho con un golpe que era en teoría, que era por la boda, pues aquello ya. Entonces, la policía, esto también me lo contó mi padre, cómo detuvo a la persona que hacía esto. La policía, hoy día eso no lo podrían hacer, ¿no? Se juntaron como 30 o 40 policías municipales, se metieron en el bloque en todos los pisos, un montón de policías en cada piso. Entonces hablaban con la gente, yo no sé qué, no sé cuánto. Se salían, pero en todos los pisos se quedó uno debajo de una cama. Ellos sospechaban de una chica, que era la prima de la que se iba a casar. Ellos sospechaban de una chica y debajo de su cama se puso un guardia. Entonces el sexto día, a la 1 de la mañana, volvieron los golpes y el guardia se levantó y la detuvo. Y entonces así fue como se solucionó el problema del fantasma de la orden, pero la gente sigue hablando del fantasma de la orden. Si es que aquello fue popularísimo.
Esto terminó porque la familia, luego porque claro, había unos gastos de boda, una serie de cosas, hubo que retrasarla. La chica que causaba esto vive en Extremadura ahora, o sea, es una persona que existe. Y bueno, pues es una historia curiosa de cómo el pueblo pues va creando esa imagen de él, y cómo la policía aquí la solucionó bastante elegantemente, ¿no? Cómo fueron capaces de cogerla, y bueno, pues ya cuando ya se investigó y se le preguntó, es que ella no quería que su prima se casara con ese nuevo novio porque ella estaba enamorada de él. O sea, una historia de amor también. De celos en este caso. Eso debió de ser a principios de los 70. Eso fue en el año 74, en septiembre. Fíjate, como era en septiembre además del 74, hace calor por las noches, entonces aquello por las noches se convertía en una feria. Te digo eso porque yo me casé en el 77 y no había manera humana entonces de encontrar un piso en Huelva. Literalmente no había... Y había un piso, la Caja de Ahorro había construido la calle Legión Española, y tenían, yo con las amistades de la Caja, tenían un piso vacío, y me compré ese piso hasta que me pude luego venir aquí. La Caja de Ahorro hizo una labor, bueno, la orden completa fue un proyecto de la Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro de Huelva, que yo he escrito su historia, yo creo que fue la entidad que más hizo en la segunda mitad del siglo XX por el desarrollo de la provincia. Es una pena que esa institución se perdiera, porque la Orden, por ejemplo, y todos los pisos que tú comentas que hizo también en la calle Palos, en la avenida San Antonio, no sé qué, hizo una gran cantidad de obras para sus empleados y de obras sociales, y la verdad que fomentó el desarrollo de nuestra ciudad. Cuando yo me fui a vivir allí en el 77, decía, oye, te vas a ir a la Orden está lo de todavía, me hablaban de el fantasma de la Orden, del fantasma de la Orden, ¿no? Bueno, ya sabemos quién era el fantasma. Y había sido, pero es que aquello que, inclusive ya te digo, el bar del fantasma de Sí, del que fantasma ya digo, de la ¿qué Orden. ha quedado de aquello? Pues el fantasma en escabeche, el rebujito de fantasma, Fíjate lo que el menudo de fantasma, que está muy bueno, por cierto. Lo que ha crecido aquello, que cuando yo me casé, me compré el piso en la calle Legión Española, solamente en la acera donde estaba había los 6 bloques que todavía están... La Caja de Ahorro. Eso es, pero alrededor campo. O sea, yo y hoy aquello está en la populoso. acera de frente no había absolutamente nada. Por la tarde pasaban las cabritas con las campanas, o sea, absolutamente en medio del campo. Lo único que había construido allí era el Piranchelo en la esquina de arriba y unos chalés, porque allí intentó hacerse una zona, digamos, de alto standing. Se hizo. Hay una calle que termina en la Legión Española. La calle Caracas. Que tiene unos chalés muy bonitos. Pero aquello fracasó porque ahí la gente se gastó mucho dinero, pero de seguida empezaron a proliferar pisos sociales y tal, y una cosa no conjugaba con la otra. Pero que cuando yo me fui a vivir allí, aquello estaba absolutamente solo, los 6 bloques. No había línea de autobús, era, vamos, como si vivieras en la Conchinchina. Bueno, pues no nos vamos a ir muy lejos de la Orden y vámonos a esta vista aérea. Esto es una vista aérea del yacimiento del... En la Orden también, porque se puede decir el yacimiento se llama del seminario, pero realmente donde creemos que estaban los grandes yacimientos, este es el yacimiento arqueológico probablemente más importante de Huelva, o uno de los más importantes de la ciudad. Mira que aquí ya tenemos recorrido, lo traemos porque ¿qué hay de mágico en esa imagen? Esta imagen ha salido en cientos de revistas esotéricas en todo el mundo. Sí. Porque esto es entre el Juan Ramón Jiménez, que se ve allí al fondo arriba, y la Orden, que se ve aquí en la zona de abajo. Pues ahí hay una zona que se ha rasurado y ya está lleno de edificios. Ahí propuse yo hacer un parque temático de tipo arqueológico, que en Huelva hubiera venido muy bien. Eso hoy día son bloques, edificios. Son bloques, desgraciadamente. Quedan todavía algunas parcelas, incluso algunas por excavar. Entonces, eso la Universidad de Huelva, a través de su servicio de arqueología, pues encontró ahí, empezaron a hacer unas obras, y pasó uno de los profesores y encontró que había unos restos que le llamó mucho la atención. De hecho, los restos importantes se cree que estaban donde están los edificios de la Orden, pero eso cuando se hicieron los edificios se perdieron. Eso demuestra que Huelva, la ciudad de Huelva, hace 5.500 años, que probablemente por eso se dice que es la ciudad más antigua de Occidente, estaba en esta zona. O sea, la zona de donde vivía la gente en Huelva hace 5.500 años era justo ahí, porque el agua entraba y esto daba al río, daba al mar, daba a la ría, digamos. Entraba por el río Tinto y se hacía ahí. Y fíjate esas líneas que aparecen ahí, los arqueólogos, antes de empezar a excavar, lo que hicieron fue rasurar totalmente el terreno, y al rasurar un terreno que estaba con maleza, etcétera, aparecen esas líneas que están ahí. Entonces, publican la foto en una revista científica y alguien la ve y dice, pero si esos son como las líneas de Nazca.
Geoglifos se llaman eso. Esos son líneas que muestran cómo que se querían poner en contacto los que vivían en Huelva con... Ya empiezan a hacer interpretaciones de lo más extraño, ¿no? Ponerse en contacto con las estrellas, ponerse en contacto con los extraterrestres. Ya empieza... Y esta fotografía se hizo muy famosa en el mundo. Yo estaba entonces de rector y me mandaban algunas revistas, ¿podemos publicar esto? Mire usted, yo no sé qué, nosotros siempre le contestábamos lo mismo, mire usted, están equivocados, esto es, ahora voy a decir lo que era, pero esto es esto, pero bueno, ustedes pueden decir lo que quieran. Entonces, esta se convirtió muy famoso, ya se hablaba de que si ahí había fantasmas, que si ahí había yo no sé qué, es decir, ya el imaginario colectivo empieza a desarrollarse. ¿Sabéis qué son esas líneas? Pues mira, esas líneas son, los restos son muy rectilíneas porque ahí lo que había sembrado eran viñas. Eran viñas para sacar uva y posiblemente vino, y están así porque cuando las viñas las sembraban, hacían un agujerito en el suelo, digamos una línea, y sembraban la viña dentro, y cuando esa viña la dejaron ya de cultivar no la sembraban en alto, sino la sembraban un poco en bajo, pues empezó a taparse con la arena que venía de otro sitio, eso estaba rasurado, igual que se ve en esa foto, pero estamos hablando de hace 5.500 años, y entonces pues se tapó. Ahí se descubrieron los 12 ídolos famosos, que es de las cosas mejores que tenemos en Huelva. Yo animo ahora a toda la gente hasta junio, el Museo de Huelva, que cumple medio siglo. Eso te iba a decir. Cumple 50 años, tiene una exposición que se llama Ídolos, es la mejor exposición que se ha organizado en el mundo sobre ídolos. Es una maravilla, están obviamente los 12 ídolos del seminario, que son maravillosos en diseño, una maravilla, pero se han traído ídolos de Portugal, de España, de Francia, la verdad que es del Mediterráneo. Es una exposición maravillosamente montada, yo la recomiendo, que nadie de Huelva debe dejar de ir a ver en el Museo de Huelva, ahora en esta fecha, desde enero hasta junio. Hasta junio, me parece. Hasta junio. Una exposición maravillosa sobre los ídolos para que veamos cómo en Huelva creíamos en esos ídolos oculados que tienen un diseño tan especial y que se encontraron aquí donde pensaban que habían esas líneas de Nazca. En Huelva yo siempre he dicho, y no solo por el extrarradio, sino por el centro, que das una paletada y te encuentras restos. O sea, en Huelva, en el ayuntamiento muchas veces llegaron a decir, los restos de menos de 2000 años no los investigamos. O sea, eso ninguna ciudad en el mundo se puede permitir ese lujo. Sí, Huelva tiene un patrimonio arqueológico absolutamente. Pero es que pero es una pena que no tenga. Yo propuse hacer ahí un parque arqueológico, todo ese cuadrado entero, parque temático, para que vinieran los niños a verlo, alguien que venga a la playa en verano y diga, vamos a ver esto, y que ahí vean a Hércules, vean, porque Hércules estuvo aquí en la mitología, vean a Hércules, vean el Jardín de las Hespérides, los Campos Elíseos, que también se ubicaban aquí en la mitología. Entonces, que vieran esa vida prehistórica. En fin, es que en Huelva perdemos oportunidades. También se ha encontrado la mayor concentración de Europa de menires. Está en Villablanca, entre Villablanca y Ayamonte, hay más de 600 menires en un campo, y también se ha propuesto, vamos a hacer un parque temático ahí. Pues nada, los menires están allí amontonados encima de uno, encima de otro, desgraciadamente, cuando estaban puestos bien, y tenemos, en fin, no cuidamos, intentamos preservarlo, pero realmente luego sí lo cuidamos, pero no lo explotamos. Yo te puedo decir que hace el año antes de la pandemia hicimos un viaje por Francia, por cerca de Normandía y tal. ¿Cómo tienen explotados los menires? Nosotros tenemos muchos más y muchos mejores y los tenemos tirados, no nos preocupamos por eso. Es impresionante lo que tienen allí. Eso me ha cabreado mucho a mí. Y cómo lo cuidan y cómo... Afortunadamente también se están haciendo cosas buenas. El dolmen de Soto está muy bien cuidado, ahora que cumple 100 años, que ha cumplido 100 años, empezó a excavarse el 1 de enero del 2023, de 1923, pues el dolmen de Soto efectivamente sí está en una situación magnífica y está muy bien cuidado, está muy bien implantado, se enseña y se ha cuidado especialmente, ¿no? Pero debíamos de hacerlo con todos los restos que tenemos, porque tenemos una riqueza absolutamente única en el mundo. Si tú aquí en el centro, y tienes lo del Puerto Tartesio donde estaba Hacienda, pero es que en la casa de detrás, una que da a Pérez Carasa, que está allí... Ese edificio, por ejemplo, yo soy muy revolucionario para esto. La plaza del ayuntamiento es muy pequeño, ese edificio no tiene un gran valor y lo único que queda es la fachada. Yo ese edificio hubiera tirado ese edificio, la fachada, que es lo único que queda, y yo hubiera hecho ahí una plaza más grande en el ayuntamiento, yo hubiera hecho una plaza donde se viera los restos de ese, y se hiciera allí un centro pequeñito, centro de interpretación con realidad aumentada que se hace hoy, donde los personajes pueden moverse, se ven en realidad aumentada. Ese edificio se construyó por el año 52-53, porque en la acera de frente estaba mi colegio donde yo iba, y yo vi con 6-7 años, lo vi hacer, y además en mis ojos de niño
yo veía salir agua a mansalva de allí. Yo decía, pero bueno, ¿cómo puede salir? Había un puerto. ¿Cómo puede salir esta cantidad de agua, tanto de allí como lo de salud, que era el INP entonces? Sí, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Yo decía, pero ¿cómo puede salir hoy es la Junta de Andalucía, sí, esta cantidad de agua tan horrorosa? Entonces, un edificio del año, yo en ese colegio estaría yo pues como en el año 50, 51, y estaban haciendo hacienda, no tiene antigüedad. Mucha gente dirá, qué barbaridad está diciendo este hombre y qué barbaridad ha dicho Francis de que se tire, pero si es que eso no tiene ningún... tiene algún valor, pero mucho más valor tendría restaurar ese puerto lo que hay debajo. Exactamente, y tenerlo y hacer un pequeño centro de interpretación, que el ayuntamiento tuviera una plaza más grande, que fuera el gran centro de reunión de los onubenses. Pero bueno, así somos. Bueno, pues no nos vamos a ir muy lejos y nos vamos a la calle Vázquez López. Hombre. Y hay dos edificios. Bueno, vamos a hablar, o vas a hablar, no solo del Gran Teatro, sino del edificio que está a la izquierda de la fotografía, que ha sido durante muchos años el Consulado de Portugal. Sí, señor. Ahí en la primera planta está el consulado y un restaurante en la parte de abajo, María Mandao, y arriba está el... Bueno, pues esto que vas a hablar ahora va a abarcar tanto Consulado de Portugal como Gran Teatro. Tenemos ahí un personaje o algo que pasaba de sitio a sitio. Que puede que se trasladara al edificio. Este edificio del Gran Teatro tiene 100 años. Se inauguró también, curiosamente, igual que cuando el Dolmen de Soto, en 1923. Y, todos los teatros donde se representa la ópera suelen tener su fantasma de la ópera. Y en Huelva no vamos a ser menos. Si el Gran Teatro de Huelva tiene un fantasma de la ópera, pues claro que lo tiene. Pero vamos a empezar hablando de ese fantasma con el edificio de al lado. En el edificio de al lado, donde está el Consulado de Portugal, ahí se cuenta que históricamente en ese edificio siempre ha habido cosas muy raras. Siempre se han escuchado sonidos, gritos, vasos y platos que se rompen, y ese, entre comillas, fantasma que se dice que habitaba en ese edificio, luego se pasó al fantasma de la ópera. En los años 30 sale la película en cine mudo entonces del fantasma de la ópera y se hace muy famoso. Entonces, en el Gran Teatro de Huelva empezaron a pasar cosas raras a partir de los años 30. Fundamentalmente se caían los telones, se movían, se hacían ruido, todo el atrezo se cambiaba de sitio, entonces nadie sabía lo que era. Y bueno, pues eso la gente lo atribuía a posibles problemas, o decía, esto es un fantasma, pero el fantasma de la ópera, el fantasma de la ópera. El problema fue que en una ocasión, en esas cristaleras que se ven ahí, por ahí por detrás van unas escaleras. Sí. Entonces había un sereno que iba por la calle, y ese sereno vio subir una luz, que podría ser una vela, ¿no? Vio subir una luz por ahí, y el hombre, como no se llamaba más que el del fantasma de la ópera, entonces no era Gran Teatro, se llamaba Real Teatro, al revés del de Madrid. El de Madrid es el Teatro Real, este era el Real Teatro, que luego se cambió por el Gran Teatro, que es un teatro maravilloso, tenemos una bombonera preciosa. Pues resulta que el guarda salió despavorido, muerto de miedo, porque creía que... De hecho, fíjate que en los carnavales, que fueron un poco después, los carnavales ya sacaron alguna canción que decían, ¿qué habrá visto el sereno en el fantasma de la vela que corre, que se las pela? ¿No? Decían así, ¿qué habrá visto en esa criatura que hasta le han entrado las calenturas? Empezaron a hacer, entonces ya se convirtió en algo muy famoso ese fantasma de la ópera del Gran Teatro de Huelva, y realmente pensamos, el día que se encontró hubo una fiesta en el Comercial. Y había mucha gente que tenía la llave del Gran Teatro, entonces se piensa que alguien vino a algún encuentro, llamémosle amoroso, alguien vino a algún encuentro amoroso y se subieron por ahí para arriba, y él vio la luz por fuera, pero ya se convirtió en el famoso fantasma de la ópera del Gran Teatro de Huelva. Bueno, vamos a terminar este primer programa, nos queda el convento de la Merced, que lo vamos a pasar al siguiente programa. Perfecto. Y además nos encaja bien porque el siguiente va a ser de hospitales, y claro, que mira que los hospitales sí que han habido y sí que vamos a tener... ahí tenemos, es un parque temático. Yo espero que... Ha sido un programa distinto, después de 400 programas la verdad es que me ha parecido súper ameno, interesante, y entonces como no queremos dejar fuera la imagen del convento de la Merced, pues lo vamos a trasladar para iniciar el próximo programa. Bueno, pues nos vemos en nada, y a todos ustedes, queridos telespectadores, bueno, me imagino que el programa les ha resultado interesante.
si no en algunos casos estresantes también, y vamos a continuarlo en un nuevo número, pues dentro de un par de semanas estaremos nuevamente con la segunda parte de Misterios y Leyendas de Huelva. Muchas gracias por vuestra atención, os espero el próximo viernes y hasta entonces que sean ustedes especialmente muy felices.